de toda la provincia durante prácticamente 2 años. En aquella época yo formaba parte de los equipos de Jorge Busti, políticos. Entonces íbamos todos los fines de semana, íbamos a un lugar diferente durante un proceso de 2 años antes que él sea gobernador. Y yo organizaba, digamos, vimos la posibilidad de organizar en cada uno de los lugares todo lo que tenía que ver con lo que era la parte de turismo, cultura y todo lo anexo que podíamos llegar a entender como productivo y demás, como potencialidades dentro de cada uno de esos espacios. En esto, más allá de lo que eran, viste, lo normal, la costa del Uruguay, Concepción del Uruguay, Colón, San José y la costa del Paraná, con mucho menos incidencia, pero también con hitos o centros de polos de desarrollo turístico, empezamos a ver de que había muchas localidades pequeñas, digamos, que tenían un enorme potencial, pero cero infraestructura. O sea, era imposible pensar en desarrollarse turísticamente si no se desarrollaba a partir de ahí una inversión muy grande que era imposible. Imposible para el municipio, imposible para la gente, imposible para la provincia, tampoco encarar una idea de ese tipo. A partir de eso empezamos con todo un trabajo, ¿viste? Una vez que fuimos, que Busti salió electo gobernador, que me dio la posibilidad de llevar adelante un proceso de reestructuración turística muy fuerte, que incluso políticamente hablando yo sabía que iba a tener una negatividad muy grande porque muchos se iban a sentir muy tocados y digamos, y su base de consolidación en cada uno de los distritos se iba a mover mucho. Entonces, en aquel momento, lo que planteé es, déjenme avanzar con esto, avancemos con esto, denme todo el apoyo para avanzar con esto, y si no funciona, listo, se termina acá. En ese avanzar había varias cosas muy importantes. Primero, la provincia no tenía legislación, no había legislación y tampoco tenía un plan, digamos, no había nada sobre qué construir. Entonces empezamos primero a decir, bueno, necesitamos una ley moderna, una ley que se adecue. En aquel momento yo formaba parte del Consejo Federal de Turismo, tuve la suerte de que me eligieran como presidente del Consejo Federal de Turismo y empezamos a trabajamos sobre la Ley Nacional de Turismo. Una vez que logramos la Ley Nacional de Turismo, avanzamos sobre lo que tenía que ser en nuestro territorio. Digamos, es como que para nosotros fue una prueba lo de la Ley Nacional para desarrollar posteriormente la Ley Provincial. Y la Ley Provincial, como bien lo indican todos los principios de la sustentabilidad, no hay sustentabilidad si no hay participación, digamos, como eje fundamental y como ladrillo fundacional de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, es la participación. Y bueno, hicimos un trabajo de 2 años largos para poder tener esa ley consensuada con todo el mundo. Se consensó, se obtuvo la ley y entonces dijimos, bueno, necesitamos ahora un plan. La ley también tiene que obligar al funcionario de turno a tener un plan de desarrollo turístico, que sea de desarrollo turístico con principios sustentables y que conlleve al desarrollo en todo el territorio y no solamente con algunos focos. El proyecto se basaba fundamentalmente en esto de que después, digamos, yo paralelamente fui haciendo la maestría de FLACAM, fue aplicando todos los preceptos y los principios del desarrollo de esa maestría y fuimos obteniendo todos los avales, digamos, todas tantos políticos como de los productores, porque aparte involucramos a todo el mundo, a productores, a empresarios turísticos, a la ciudadanía, a las universidades, todo el mundo pudo participar y opinar. Una vez que tengo obtenido el plan se basaba fundamentalmente en tomar a las ciudades cabeceras, y ahí nace todo el desarrollo de la política de las microrregiones, que eran las microrregiones como una alternativa del desarrollo turístico de las pequeñas localidades a partir de un polo de desarrollo, de un hito turístico desarrollado que la provea de lo básico, que es
la infraestructura mínima de alojamiento, de restauración, digamos, de todos aquellos elementos que un turista necesita a la hora de esto. Y también de una base de circulación que nosotros en aquel momento la definimos porque paralelamente hacíamos muchas encuestas a los turistas en distintos momentos y veíamos, digamos, cuánto recorrían, dónde estaban viviendo, dónde habían hecho su foco, digamos, de instalación y cuánto recorrían o cuánto estaban dispuestos a recorrer cada vez que llegaban. Bueno, entonces tomamos una distancia de aproximadamente unos 90 kilómetros que era cualquier turista estaba dispuesto a recorrer para ir a ver algo que le interesaba. Y a partir de ahí empezamos a estructurar toda la provincia en microrregiones. Fueron 18 microrregiones en toda la provincia, o sea que involucraba a todo el mundo, ¿no? El Paraná y su aldea, bueno, fue, te diría, la frutilla del postre, porque para el Paraná y su aldea, que eran 13 comunidades, en realidad conseguimos incluso un financiamiento a fondo perdido de lo que sería $1,500,000 en aquel momento para poder darle no solamente el plan de marketing, sino además también poder darle infraestructura técnica. Entonces hicimos toda una red integral de comunicación de todos los municipios, hicimos el plan y hicimos las oficinas de turismo de cada localidad, digamos, le pudimos dar lo que para nosotros era, digamos, lo ideal, digamos, hacer la microrregión ideal, que gracias a Dios todavía hoy subsiste después de tantos años, ¿no? Trabajamos sobre acuerdos, y esto era lo fundamental, o sea, para que una microrregión funcione, era prioritario que haya un acuerdo. Vos imaginate que nosotros había 13 comunidades involucradas, por ejemplo, el Paraná y sus aldeas, que fue la que más comunidades tuvo, pero nunca ninguna tuvo menos de 8 o 9. Todas de partidos políticos diferentes. Con lo cual era muy complejo, ¿viste? Muchos recelos entre uno y otro, no, porque siempre a nosotros nos usó, siempre nosotros y ellos nunca nos dieron nada. Bueno, entonces había que saltar sobre todas esas elementos esas negatividades. Entonces empezamos a trabajar con talleres, muchos talleres, hicimos en la localidad, y con trabajos puntuales con aquellos que nosotros veíamos que podían llegar a ser, ¿viste?, los stakeholders, digamos, aquella piedra en el zapato que podía generarnos algún tipo de conflicto, que eran líderes locales, que tenían mucho poder de persuasión en la comunidad. Entonces los identificamos y empezamos a trabajar puntualmente con ellos por fuera para poder obtener, digamos, o por lo menos tratar de dejarlo, digamos, neutro, digamos, que no, ni bueno ni malo, neutro, era nuestro principal objetivo, y poder desarrollar el trabajo en cada una de esas comunidades. Esto se logró a partir de que firmábamos acuerdos con todos los municipios, cuando conformábamos una microrregión, que te digo, las 18 se conformaron en aquel momento, jurídicamente hablando. Firmábamos un acta de creación de la microrregión donde el intendente se comprometía a apoyar, a poner a alguien a cargo si no había, y apoyar, digamos, el desarrollo. ¿Cómo se apoyaba? Bueno, haciendo algunas acciones, disponiendo de algún tipo de recurso económico. Nosotros, en lo que es el aspecto económico, nosotros decíamos, bueno, ustedes vean cuánto es lo que se pueden entre todos fondear a la microrregión. Nosotros vamos a poner exactamente la misma cantidad que junten ustedes entre todos. Y fue una manera muy interesante de motivarlos a que haya un fondeo. Esto dio muy buen resultado también en su momento. Se empezó, o sea, se hicieron folletos, se hizo lanzamientos, se hizo de todo un poco. Este impacto empezó a tener bueno, y después, paralelamente también fuimos hicimos planes de mapa de oportunidades de inversiones en la provincia, que también lo trabajábamos con cada microrregión, veíamos cuáles eran las posibilidades de infraestructuras necesarias en cada uno, qué cosas se podían plantear en el plan quinquenal que estaba desarrollando la provincia, qué cosas podían ser a través por fondeo mixto entre la provincia
y algún sector privado, y qué cosas podían quedar en la mano directamente del privado puntualmente. Logramos conseguir fuentes de financiamiento a muy bajo costo a través del Consejo Federal de Inversiones, de créditos para los privados, para el mejorado, para alcanzar, porque también paralelamente lo que hicimos fue hacer la ley de alojamiento de la provincia, que tampoco había, como para estandarizar todo lo que tenía que ver con... Porque uno de los graves problemas que también que descubrimos en todo ese trabajo que hicimos fue que la gente se quejaba mucho de que lo que le estaban vendiendo no era lo que recibían a la hora de llegar al lugar. Entonces, hicimos la ley de alojamiento, que también, viste, involucró a los búngalos, por ejemplo, que en la ley nacional no existían. Somos la única provincia que tiene búngalos, digamos, además de las cabañas. El resto tiene solamente o departamentos o cabañas. Nosotros teníamos este concepto del búngalo. Pudimos ir estructurándolo, trabajándolo, trabajamos con el Colegio de Corredores Públicos, todo lo que tenía que ver con poder blanquear todo el trabajo de los alquileres que competían, digamos, de manera desleal con los hoteles o con las cabañas que estaban homologadas. Entonces empezamos a homologar los búngalos, y si no había quien los pudiera llevar adelante porque tenía que estar inscripto, digamos, como monotribución, las inmobiliarias se hacían cargo de eso, cobraban una comisión y nosotros homologábamos esos búngalos a través de las inmobiliarias para que los búngalos no tengan un costo extra. Y fue un trabajo que se fue haciendo, que fue bastante potable. En Colón dio muy buenos resultados. En Colón es la ciudad por excelencia, es la capital de los búngalos, digamos, ¿no? Tenés una cantidad enorme, y eso fue marchando muy bien. O sea, fuimos buscándole en ese proyecto de microrregión todo lo que podía. O sea, las microrregiones no eran solamente turísticas. También se discutía todo lo que era la parte cultural, todo lo que era la parte deportiva y todo lo que era la parte productiva, digamos. Entonces se desarrollaba de manera total y absolutamente integral. Participaban el intendente en esas reuniones, íbamos convocando, digamos, a todos aquellos que nosotros habíamos identificado como potencialidades para ir involucrándolos y incorporando. En aquel momento teníamos un fuerte muy grande para el turista, para la encuesta que nosotros hacíamos a los turistas. Teníamos un potencial muy grande, porque nosotros, otra de las cosas que hacíamos era, tratar de darle una identidad a cada microrregión. La identidad no se la dimos nosotros, el equipo técnico. La identidad las trabajamos los talleres, y de los talleres salió qué era lo que ellos sentían como propio. ¿Por qué? Porque nosotros nos íbamos a ir en algún momento. Y cada comunidad y cada empresario, cada un referente turístico local, tenía que sentirse, tenía que apropiarse, digamos, de esos valores que habíamos podido construir todos juntos. Entonces, la manera es que todos se sientan identificados con algo mismo. Así que identificábamos qué era lo que identitariamente los unía a todos, y eso fue la Tierra de Palmares, la Ruta del Dorado, la ruta, los Caminos del Palacio, por ejemplo, que fue exitosísimo en su momento también. Bueno, el Paraná y sus aldeas, digamos, todos fueron obteniendo esa identidad a partir del trabajo que hicieron ellos. Nosotros lo único que hacíamos era tratar de ir direccionando o reacomodando las charlas y los debates, pero ellos fueron descubriéndose. Entonces, eso fue importante, porque eso logramos que ellos se apropien de todo ese espacio y que se sientan parte, que era un elemento fundamental. ¿Viste? Acá, si ellos no se sienten parte, si no sienten que algo está impuesto, lo adoptan y lo trabajan, porque te digo, era increíble cómo los talleres, nosotros participábamos, algunos después ellos hacían sus propios talleres de trabajo. Es muy motivacional fue en aquel momento, porque además ellos descubrieron, por otra, la fuerza y la potencialidad que tenía trabajar en microrregiones. Digamos, a partir de que ustedes saben que Colón ya tenía una estructura previa que se llamaba la mancomunidad, así le llamaban ellos, y que en realidad no era turístico, sino que trabajaban los intendentes por los intereses. Nosotros la transformamos en Tierra de Palmares, a esa mancomunidad. Incorporamos cultura, turismo y deporte,
y empezamos a trabajarlo con los intendentes primero y con todo el grupo después a llevarlo a esto de las tierras de Palmares. Sí, empezaron a verse el enorme fuerza y poder que tenía que 9 intendentes se pusieran de acuerdo en una obra de infraestructura que necesitaba esa zona. Entonces empezaron a pelear, hacían su propia lista de prioridades de obras entre todos, y ya no iba un intendente a pelear por la obrita que necesitaba para su pueblo, sino que eran 9 intendentes que avalaban que en esa región lo que estábamos necesitando prioritariamente era este camino, Concordia a los Charrúas, por decirte algo. ¿Entendés? O sea, caminos que de otra manera hubiese sido imposible que lo hagan porque era el intendente del Charrúa el que pedía ese camino. Y ahora no, ahora el intendente de Concordia también pide que se haga ese camino. Entonces, el poder que tuvieron hizo que se hiciera muchísimo también, muchos beneficios. Entonces, mientras pudimos estar, fue un trabajo que obviamente nosotros, todo lo que tenía que venir de, de esas microregiones, venía avalada por la microregión. Entonces, nosotros trabajamos con la microregión. Nosotros cuando íbamos, visitábamos a algún intendente, visitábamos alguna localidad, pero después nos juntábamos con la microregión. Todos los pedidos, las necesidades, las demandas se charlaba en esa microregión. Es más, de hecho, cuando hicimos, que fue el último año que nosotros estábamos en gestión, cuando hicimos el Paraná y sus aldeas con este fondeo nacional, el grupo, la microregión, quería que nosotros fuésemos la cabeza visible de esa microregión, porque claro, estábamos sentados en Paraná. Y nosotros dijimos que no, que tenían que ser ellos, porque nosotros estábamos a un año de irnos y nosotros lo que queríamos es que ellos se empoderaran de todo esto, que ellos, que son los dueños de todo esto, sean quienes puedan llevar esas políticas adelante a futuro, porque si no, pasa lo que pasa siempre cuando uno, viste, termina la política, viene otro que por lo que sea se pone en contra y empieza a tirar todo abajo lo que fue lo anterior, digamos, ¿no? Pero el principio fundamental era ese, era el desarrollo, como se llamó la tesis que yo después presenté en Placar, el desarrollo, la alternativa de desarrollo turístico de las pequeñas comunidades a partir de centros desarrollados turísticos. Ese fue el trabajo que se hizo y ahí fue donde fuimos teniendo la justificación política a través del acuerdo de los intendentes, la justificación social a través de todos los talleres y trabajos que hicimos con todos los sectores de la sociedad y la justificación económica que fue haber encontrado los mecanismos para sostener económicamente ese trabajo y esos acuerdos que se fueron haciendo. Adrián, ¿en qué periodo estamos hablando? 2009 creo que fue la ley de turismo, ¿no? O sea, 2000, exacto. Sí, nosotros empezamos a construir, nosotros empezamos en el 2003 el trabajo, digamos. En el 2005 hicimos todo el trabajo con la ley nacional y ya empezamos a trabajar lo que iba a ser la ley provincial. Empezamos todo el desarrollo. O sea, en 2009 ¿2008? Sí, 2009, 2008 me parece que es la ley, no me acuerdo bien. Y inmediatamente todo junto salió la ley y el plan, porque ya veníamos trabajando la ley y paralelamente ya veníamos trabajando el plan, porque no queríamos que los tiempos nos corran, digamos, ¿no? Entonces en el 2009 estaba la ley provincial, estaba el plan de desarrollo turístico, en el 2010, en el plan de desarrollo turístico creo que lo presentamos en el 2008. En el 2010 hicimos todo lo que es la ley de alojamiento hotelero y después en el 2011 presentamos, porque el plan de desarrollo turístico sustentable que nosotros tuvimos, prácticamente en 2 años y medio ya habíamos cumplido el 90% de todos los objetivos que se habían planteado en ese plan. Con lo cual nosotros a mediados del 2010 empezamos a trabajar lo que iba a ser la continuidad del plan y presentamos el plan 2011-2020, creo que fue, y bueno, que después no se aplicó, digamos, ¿no? Nosotros en el 2011 no fuimos y ese plan quedó escrito, digamos, que era la continuidad de todos esos objetivos, ¿no? Que ahí quedó colgado lo que era el mapa de oportunidades de inversión,
y no me acuerdo ahora, pero eran muchos programas que había en ese plan. Adrián, bueno, hay cosas que mencionaste que nosotros en las charlas que ya tuvimos con otros referentes de microrregiones ya aparecieron, que esto de lo político, cómo se mete el cortoplacismo, digamos que bueno, juega en contra, en todos los casos juega en contra, digamos. Pero lo que vos también mencionás, por lo que veo, es que había una fuerte presencia del Estado provincial promoviendo todo esto. Y hoy por hoy estamos en una época distinta, una época en la que incluso es difícil, hasta te diría, juntarse entre personas no es lo mismo, está más complicado. El Estado provincial en cuanto a turismo está como, júntense ustedes, organícense, y nosotros avalamos, no está tan presente, no acompaña como en otro momento. Entonces, bueno, un poco, ¿cuáles de esas políticas sentís que realmente se arraigaron en la gente, en los participantes, y que pueden seguir hasta ahora? Yo lo que creo es que, primero y principal, el Estado provincial es fundamental. Tiene que estar, digamos. O sea, no puede escindirse de su responsabilidad. No te olvides que el Estado provincial tiene como responsabilidad el planificar el turismo en la provincia. Si vos lees la ley dice, tiene como responsabilidad fundamental planificar el desarrollo turístico provincial. Por lo tanto, no puede estar ajeno a lo que pasa en la provincia. O sea, si nosotros en su momento no hubiésemos trabajado en todo lo que fue en las termas, nosotros hicimos las comunidades termales. Las comunidades termales, nosotros promovimos el desarrollo de las comunidades termales. Nosotros juntamos a todas las termas y fuimos trabajando con ellos. Si miren, no hagan todo lo mismo, vayan teniendo perfiles distintos, porque si hacen todo lo mismo, algunos se van a caer, los que tengan más recursos van a poder prosperar, el resto se van a caer. Entonces vayan teniendo distintos perfiles en función de la característica del agua, en función de las posibilidades que esto le brinda, en función de las inversiones que se pueden llegar a llevar adelante, del sector empresario al cual ustedes pueden acudir. Entonces empezamos a decir, bueno, mirá, vos Villaguay, mirá, lo tuyo es terapéutico, fundamentalmente terapéutico, porque vos tenés un recurso que es buscado terapéuticamente. Entonces, los que tienen agua dulce, bueno, fundamentalmente recreativo, porque terapéutico no tenés absolutamente nada, o salvo algo gástrico, digamos, fuera de eso no tenés nada, trabaja sobre los recreativos, pero también anda buscándole los perfiles a los recreativos, que no todos sean poner los toboganes, las piletas. Entonces, eso se fue pudiendo ordenar en función del trabajo que se hace desde la provincia, que es el que tiene la visión integral, es el que tiene la visión totalizadora. Entonces, vos no podés pretender que un intendente o una microrregión tenga la visión de la totalidad, y más aún, la visión de hacia dónde va el turismo. Nosotros trabajábamos con todas todos los años hay un recurso que hacía en su momento la OCDE, que ahora hace la OMT, a través de la OMT Turismo, donde te va dando cuáles son las tendencias para los próximos 2 años del desarrollo turístico. Y el Ministerio de Turismo de la Nación, Secretaría, no sé qué es ahora, te va dando cuáles son las previsiones que a nivel nacional van tomando para el futuro del desarrollo turístico, tanto externo como interno. Entonces vos ya tenés un panorama de hacia dónde se va encaminando el turismo. Entonces vos decís, bueno, perfecto, todos van para allá, bueno, ¿qué tenemos nosotros para aportarle a estos que van para allá? Esa visión la tiene la provincia, o sea, no tenés manera de llegar a esa información, o es muy difícil, muy complejo que vos puedas llegar a esa información, y fundamentalmente que la puedas desglosar y puedas ir entendiendo hacia dónde. Y encuesta, ¿qué busca el turista que viene a la provincia de Entre Ríos y no encuentra, por ejemplo? Entonces, ¿cuál es la demanda insatisfecha que vos tenés de esos turistas que eligen venir a la provincia? ¿Quién va a hacer esa encuesta? Con el costo que tiene la encuesta. La tiene que hacer la provincia. Es su responsabilidad hacerla, llevarla adelante y tratar de ordenar el producto. Bueno, en la medida que esto no hace, es muy difícil. Como nosotros lo que hicimos en su momento, nosotros todo el tiempo que íbamos, tanto a las comunidades termales, tanto
Cuando creamos la Cámara Argentina, la Cámara Entrerriana de Turismo, que también fue nosotros promovimos, porque teníamos un problema muy grave. Nosotros cada vez que íbamos a reunirnos, nos reuníamos con los centros comerciales, que eran quienes en su momento manejaban, regionalmente manejaban prácticamente todo. Todo el turismo estaba involucrado dentro de lo que eran los centros comerciales, con lo cual la discusión era muy difícil de llevarla adelante porque había otros temas que les interesaban fundamentalmente que tenían que ver con lo comercial, con impuestos y demás, a los cuales nosotros, y ni siquiera eran de turismo, entonces nosotros más que escuchar no podíamos hacer otra cosa. Entonces creamos la Cámara Entrerriana de Turismo, a partir de lo que eran en su momento los municipios, ¿cómo era que no me acuerdo? Había una organización, en las cámaras municipales de turismo, no me acuerdo, que las agrupaba a nivel nacional. Varios de ellos estaban involucrados ahí, varios centros comerciales estaban en esa cámara a nivel nacional, y nosotros nos trajimos a la cámara, la trajimos a la provincia de Entre Ríos, nos empezamos a juntar y dijimos, mira muchachos, vamos a hacer la parte de turismo aparte para poder debatirlo todo. Entonces creamos la Cámara Entrerriana de Turismo. Y como todo, dijimos, bueno, perfecto, esto lo tiene que manejar alguien, pero no tenemos que ser nosotros, porque nosotros somos parte. Tenemos una silla, nos sentamos, porque somos los que después tenemos que llevar adelante o aportar al desarrollo de ese sector. Pero los que lo tienen que manejar son ustedes. Nosotros lo que fuimos haciendo fue capacitando, formando, haciendo convenios con todas las entidades que se te puedan llegar a ocurrir para ir formando y que se vayan apropiando de esos espacios, se vayan involucrando como propio, al punto que vos imagínate cómo habrá sido que llegó un momento donde casi la Cámara Entrerriana de Turismo se puso en contra de nuestra, digamos. Fíjate cómo se fueron involucrando tanto que en un momento tuvimos rispideces entre ellos y nosotros, o sea, pero bienvenida sea, porque de ahí es donde se empieza a construir, digamos, cuando hay diferencia y buscamos, bueno, en qué cosas podemos acordar y qué cosas podemos tener en común. Lo político es importantísimo, pero tenés que salvarlo buscando aquellos acuerdos, digamos, cuáles son esos elementos en común que nos unen. Queremos tener más turistas en nuestra región. Bueno, perfecto. Entonces, ¿todos estamos de acuerdo que tenemos que tener más turistas? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo avanzamos en esto? ¿Qué necesitamos? Bueno, nos juntamos, se juntan las áreas de turismo, cultura, deporte, y empezamos a debatir qué elementos podemos llevar adelante, no superponer fiestas, por ejemplo, un tema que en su momento fue importantísimo y que nosotros logramos hacer un calendario donde las fiestas en una misma región no se superpongan, no estén el mismo fin de semana, sino que se vayan haciendo ese calendario. Después también se terminó desvirtuando porque cuando el Estado se retiró, prácticamente quedó todo a la buena de Dios, digamos, ¿no? Entonces ya no había nadie que coordinara. Esa es la realidad. El estadio como coordinador se retiró y quedó. O sea, en realidad lo que pasa es que el Estado dejó su rol de planificador y pasó a tener su rol de promotor. Ellos lo único que hacen es promoción y difusión. Entonces, el rol de planificador, de desarrollador, lo abandonó total y absolutamente. Hoy tiene solamente un rol de promotor y difundir la riqueza, que es en realidad cuando uno dice, bueno, perfecto, yo lo que hago es un plan de marketing, lo que está haciendo hoy. Hoy la provincia tiene un plan de marketing, no tiene un plan de desarrollo. Ese plan de marketing se tiene que sustentar. Si vos ves un plan de desarrollo, cualquier plan de desarrollo que vos veas, uno de sus ejes de plan de desarrollo es el plan de marketing. Es un eje de un plan de desarrollo. No es el plan, es un programa dentro de un plan. Entonces, se ha perdido eso, pero porque también se ha perdido, me parece a mí, la visión a futuro, se ha perdido la capacidad técnica en muchos casos. Si ustedes ven, hay muy pocos referentes técnicos, y los referentes técnicos que hay por ahí no están involucrados en el desarrollo, sino que están involucrados en la actividad privada. Entonces, falta esa pata, digamos, que de pensar. Y por supuesto que yo le pregunto a cualquiera de los que está hoy en el gobierno de la provincia, le pregunto, decime cuál es el artículo 2 de la Ley Provincial de Turismo, el artículo 3 de la Ley Provincial de Turismo, y no tiene ni la más remota idea. Y es que está obligado a tener un plan de desarrollo sustentable provincial para llevar adelante las políticas turísticas, que no se cumple. Entonces,
Eso es un poco lo que nosotros buscamos identificar con el trabajo, de si son experiencias territoriales, en qué punto aparecen estas cuestiones de la planificación, de un pensamiento más a largo plazo, y también juega esto de la identidad, que bueno, yo vi un poco lo que planteabas en la tesis también, de cómo haces para que se sientan parte de un territorio, en base a qué. Nos ha pasado, por ejemplo, entrevistando gente de la microrregión que ahora se llama Río Nativo, de que los municipios que se suman no es porque comparten un paisaje, una cultura común o algo, sino es porque ven que está funcionando eso, porque hay una persona que está atrás metiéndole pila, entonces vamos por acá. Entonces quizás también esto de la falta de planificación lleva a estas cosas que, bueno, funcionan como funcionan, mejor que exista a que no exista, digamos, Claro, pero pasan cosas que el problema es que cuando esta persona se canse o se vaya, se cae todo a pedazos. Sí. Entonces, la realidad es que si no hay un trabajo mancomunado, constante y permanente de ir tomando los talleres son, ¿no? Donde vos vas tomando decisiones de manera conjunta, donde todos se sienten parte, donde incluso algunos dicen, che, pero yo podría manejar esto acá, yo le daría otro perfil, o buscaría acá, y que permanentemente te vayan redefiniendo la identidad, porque en realidad lo identitario nace por un lado, pero después se va construyendo esa identidad. Entonces, esa identidad, si bien va a contener esos elementos primigenios que tuvo, va a ir creciendo. Va a ir creciendo como crecemos todos y se va a ir nutriendo de otros elementos, por ejemplo, estos nuevos municipios que entran, y va a ir adoptando otras formas. La identidad es la misma, pero va a ir incorporando elementos nuevos, que hay que ir viendo también cómo encajan, cómo se desarrollan, y esa forma de construirla es lo que a vos te da la certeza de que en el futuro esto va a continuar. Igualmente, siempre hay que estar para notar esto, digamos. Cuando vos notás de que empieza a haber no una falencia, sino una debilidad, tenés que empezar a actuar, ¿no? Actuar para que, justamente, si vos ves que hay mucho, que están muy motivados, bárbaro, perfecto, metete, porque también la sobremotivación es un problema, porque la sobremotivación te puede llevar a encarar determinadas cosas que vos crees que van a salir bien y no terminan saliendo como lo esperaban o como lo esperaban los otros de lo que vos planteaste que ibas a hacer, y ahí viene la sensación de fracaso. O no es para mí, o al final nosotros no. Entonces también la sobremotivación hay que poder controlarla, llevarla, ponerle plazo y ponerles tiempo. El tiempo es un factor fundamental también. O sea, marcar los tiempos son factores fundamentales. O sea, nosotros podemos hacer esto en 10 días, en un mes podemos llegar a hacer esto. Bueno, perfecto. ¿Cuáles son todos los elementos que para que alcancemos esto en un mes tiene que llevarse adelante, que van a ser conexos a esto que nosotros llevamos? Entonces empiezan a aparecer opiniones, empiezan a aparecer desarrollos que vos necesitas para que esto se cumpla, pasos, digamos, previos que tenés que ir dando para que esto se cumpla, y que te va a decir, no, esto no va a ser dentro de un mes, esto va a ser dentro de 3 meses, porque acá hay 3 elementos que van a llevar un mes en desarrollarse. Entonces, esos plazos y esas demandas son fundamentales que también se hayan podido detectar a priori. Nosotros, cuando vamos trabajando en un plan de una planificación, siempre vamos viendo a ver cuáles son aquellos elementos que nos pueden ocasionar problemas, digamos. Personas, hechos o actividades. ¿Cuáles son a las cuales nosotros tenemos que tener un monitoreo constante y permanente porque se puede llegar a transformar en un problema? Una persona que esté en contra es un potencial problema grave. Entonces, es como, viste, el desarrollo de, nosotros le llamamos los stakeholders, digamos, cuando vos desarrollás y vas detectando esos posibles conflictos que podés llegar a tener para tener un plan de acción en función de ese conflicto, digamos, ¿no? Si esto llega a pasar, este va a ser el plan de remediación que nosotros tenemos para este hecho. Si no pasa, perfecto. Pero si pasa
¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer de esta manera, vamos a trabajar así, 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 así. Son todos elementos que muchas veces un plan fracasa cuando vos no tuviste en cuenta a esos elementos que pueden llegar a ser conflictivos. Generalmente esos elementos conflictivos son personas porque están muy involucradas políticamente, porque están muy involucradas socialmente, porque se creen dueños de la pelota, que te va a pasar en casi todo y sobre todo en los pequeños municipios. Aquel empresario que fue el primero que instaló tal cosa o que hizo el balneario más grande, que tiene un exitoso, te cree que él es el que tiene que decir qué es lo que hay que hacer. Bueno, esos son los stakeholders conflictivos que vos vas a poder, esos interesados de más en llevar adelante el desarrollo de ese lugar. Bueno, todo esto tiene que estar identificado. Todo esto nosotros hacemos a los chicos con yo, cuando era docente, de ayudar a planificación turística. Entonces yo a los chicos les hacía hacer, digamos, siempre les decía a los chicos, no se puede aprender a planificar sin planificar. Entonces, mis clases eran 2 clases de desarrollo de sostenibilidad. ¿Por qué es tan importante? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Qué es el sostenible? ¿Cómo se mide la sostenibilidad? ¿De qué manera se trabaja con la sostenibilidad? ¿Qué involucra la sostenibilidad? Bueno, todo un trabajo de conciencia, porque yo daba en tercer año. Llegaban a tercer año y no tenían ni la más remota idea de lo que era la sustentabilidad, de lo que era trabajar de manera sostenible. Yo le había cambiado el nombre internamente, ¿no? Yo daba turismo sostenible. Entonces, con los chicos empezaban. Después de la segunda clase, ya empezábamos a planificar. Ellos tenían que elegir un espacio, sobre ese espacio tienen que empezar a aplicar todo el desarrollo de la planificación, incluyendo esto, de detectar cuáles son aquellos problemas que podemos llegar a, aquellos interesados que pueden ser conflictivos para nosotros y cómo piensan ellos remediar esta situación. Bueno, esto de cuestión política es uno de los factores fundamentales. ¿Cómo hay que empoderar? Digamos, hay que ir empoderando a la microrregión de ir a usted. Entonces, un valor importante es la identidad. Ellos, ya la identidad te acerca mucho al empoderamiento porque ya empiezan a sentirse parte, digamos. Yo siempre les digo que dejen de ser actores para pasar a ser autores. Entonces, ya se empiezan a sentir autores porque ellos tomaron decisiones. El nombre lo ponen ellos. El nombre lo deciden ellos en el equipo. Nosotros lo vamos orientando para que sea más marketinero, ¿viste? Porque después tenés el problema de cómo vendés algo que, ¿viste? Que no se entiende qué quiere decir. Entonces, bueno, para hacerlo más marketinero, pero siempre las decisiones finales las toman ellos. Y los debates, nosotros los miramos desde afuera y lo único que hacemos después es tratar de ordenar el debate y tomar esos elementos comunes para que ellos se terminen poniendo de acuerdo. Pero siempre generamos esa posibilidad, esos espacios, para que justamente haya empoderamiento. Y siempre tuvimos, cada taller que íbamos haciendo, iba participando más gente, porque la gente es como que sentía la necesidad de involucrarse. Estaba pasando esto y se podía opinar y le gustaba y puede ir, acá puede ir cualquiera, no tiene que tener invitación. Adrián, respecto a eso yo te quería preguntar ¿cómo ves esto en la actualidad teniendo en cuenta el post-pandemia, ¿no? que generó todo un movimiento en muchos aspectos, en la cuestión de turismo me parece que fue también relevante, y en esto de las instancias de participación donde nosotros vemos como un incremento, ¿no? De la cuestión como más individualista, donde hay más dificultad para llegar a estos consensos, en donde hay una cuestión de irritabilidad o de irascibilidad como muy presente, ¿no? En muchos lugares de la sociedad, y que la cuestión turística impacta directamente, ¿no? en las cuestiones sociales, desde el hecho de atención al turista, desde el hecho de empezar a tener demandas que no eran las cuestiones que se llevaban a cabo en una localidad, ¿no? Empezar a conocer como al otro, ¿no? En toda su dimensión, y poder regular eso como para no perder como un eje, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de lo que es el post-pandemia en la cuestión turística y cómo lo ves vos en Entre Ríos, y bueno, y esto de
Ahí lo otro que te habían preguntado. Bueno, me olvidé lo que te había preguntado. No, pero me quedo. Mira, Se me cruzó después otra idea, discúlpame. Pero no importa. esto del post-pandemia y la cuestión de juntarse, de la participación. Mira, la pandemia en sí misma cambió todo, absolutamente todo. Mostró una enorme debilidad que en ese momento no se tenía, o sea, se tenía a medias, que fue la seguridad. Se perdió la seguridad que el turista tenía sobre los lugares a los cuales iba a recorrer. La pandemia, entre los estudios que yo te mencionaba anteriormente, marcó que hubo un cambio del perfil del turista, un cambio importantísimo del perfil del turista. Había un grupo de turistas que se abocaba mucho era más o menos alrededor de un 15%, y cada año iba increyendo, pero muy lentamente. Que buscaba espacios que le ofrecieran algo distintivo, algo diferente, espacios donde no era solamente viajar, sino que a su vez era dejar una huella en ese viaje, traerse una experiencia personal. Por eso es que también en los últimos años, allá el 15, el 16, se empezó a trabajar con el turismo experiencial, digamos, porque justamente surgía de todo esta información que se venía dando, de ese proyecto de turista que se venía a futuro, que se incrementó muchísimo. Ese cambio de perfil del turista post-pandemia generó un impacto enorme en aquellos territorios donde no era demasiado seguro ir. Entre Ríos lo sufrió bastante. Entre Ríos tuvo un impacto fuerte porque además tampoco Entre Ríos hizo nada, digamos. En realidad, Entre Ríos ingresó muy tarde a los protocolos. Ustedes se acuerdan que en aquel momento Nación hizo protocolos casi, te diría, forzados por la situación. Se empezaron a hacer los protocolos para hotelería, para gastronomía, de seguridad, ¿no? Esos protocolos, cada provincia tenía que readecuarlo a su territorio. Entre Ríos prácticamente ya post pandemia empezó a aplicar algunos de esos protocolos, algunos, no todos, algunos de esos protocolos que tampoco tuvieron demasiado impacto. Lo que se fue perdiendo es la visión de ese cambio, digamos. Vos tenés que ir, si vos no estás atento a esos movimientos, siempre vas a estar detrás, siempre vas a estar 4 o 5 escalones por atrás. Siempre cuando eso va terminando, vos estás recién ingresando a esa lectura. Entre Ríos tiene un producto fundamentalmente cultural y natural que tiene un potencial enorme, que es muy buscado, que se interesa, pero que no, por alguna razón, se abandona permanentemente. Permanentemente desde la promoción y la difusión se va abandonando y se van transitando caminos que la verdad que yo no sé cómo se fundamentan esos caminos. Lo natural, después de la pandemia, lo natural, lo cultural han sido los elementos por excelencia que busca el turista. El turista, incluso ni hablar a nivel internacional. A nivel internacional sumale que el turista prácticamente hoy lo que busca es descubrir espacios nuevos, lo más pristinos posibles, donde ellos puedan tener, digamos, una fotografía, te diría, única, pero que a su vez también la sensación de haber dejado algo en ese espacio, digamos, no material, sino que ayudó, digamos, lo sustentable y lo sostenible está muy presente en el desarrollo turístico. Entonces, si vos no vas pensando cómo llevas adelante ese desarrollo, si vos, por ejemplo, yo esto lo trabajé mucho con el tema, cuando hicimos la carrera de guía de turismo en la UADER, yo siempre le agregué lo que eran los talleres transversales. En los talleres transversales de cada semestre eran los talleres transversales para que todos tengan idea para que el que va formándose como guía de turismo tenga idea que la guiada turística no es solamente ese espacio, sino que tener en cuenta un montón de factores. Que no lo tenés que aprender después, lo tenés que aprender mientras estás
cursando. Entonces, estos talleres lo que le iban dando era, y siempre involucrando la sostenibilidad en el medio, yo siempre les daba una charla de sostenibilidad y demás, buscando que lo sostenible y cuáles eran los fundamentos de la sostenibilidad, y en esos talleres tenía que ir plasmándose eso, digamos, ¿no? Entonces, esa forma de ver es también ir educando. El turista necesita que lo eduquen. El turista viene a una reserva natural, más allá de que vos le cuentes de todo lo que hay y lo que deja de ver, también vos tenés que dejarle un mensaje, vos tenés que construir un mensaje. Ese mensaje sostenible que vas, en tu relato, vas educando a ese turista con, viste, los recursos, que generalmente cuando vos haces el guión de esa guiada, le vas involucrando cuestiones que vas ejerciendo educación, digamos, la educación ambiental dentro del desarrollo. Cuando yo estaba en parques, todo el trabajo que yo hice en los parques nacionales fue justamente ir educando a que no solo que haya el Departamento de Educación Ambiental, se aboque a los guiones de los turistas, de los guardaparques abocados a la atención al espacio público, cómo es en ese discurso, en ese guión, en ese encuentro, en esa charla, que el guardaparque o la persona designada para tratar con los turistas tiene que estar involucrado en la educación ambiental, ¿no? La educación sostenible sobre esos espacios naturales y sobre lo urbano también, digamos, no solamente los espacios naturales, sino sobre la vida cotidiana humana, urbana. Entonces, ¿cómo trabajás en un desarrollo en una ciudad, digamos, la guiada, la idiosincrasia local, bueno, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, todos esos elementos, hoy el turista lo busca. Hoy el turista va a un lugar. O sea, yo le llamo siempre el valor diferencial. ¿Cuál es el valor diferencial turístico que vos tenés y que otro no tiene? En que entonces a vos te hace distinto. Vos podés tener naturaleza, podés tener las áreas naturales protegidas, podés tener producción de miel, podés tener lo que vos quieras que el otro también tiene. Bueno, pero ¿cuál es tu valor diferencial? ¿Cuál en este caso es tu valor diferencial? Entonces, siempre en el taller lo hacía trabajar. ¿Cuál creen ustedes que es el valor diferencial? ¿Qué es lo que a ustedes los diferencia del resto? ¿Dónde está ese valor diferencial? Después veamos cómo lo trabajamos, veamos cómo lo potenciamos y cómo lo ponemos, digamos, al disfrute del turista de ese valor diferencial. Pero ese valor diferencial es lo único que a vos te va a marcar diferencia. Y es lo que hoy el turista busca. Busca, ¿por qué que me convenzas? ¿Por qué yo voy a ir a tu espacio si el otro tiene lo mismo y está más marketineado, digamos, está más instalado en el desarrollo del turismo? ¿Por qué tengo que ir a vos? Bueno, esa pregunta es la que hay que hacerse y esa respuesta es necesaria para construir desde ahí cuál va a ser el elemento que lo va a traer. Eso es lo que hoy los turistas están buscando. El post-pandemia cambió todo. Y mucho en esa individualidad que vos marcabas, porque justamente la pandemia socavó, digamos, la comunidad, socavó lo social, digamos, todo lo que formaba parte de lo social, lo socavó al punto de que el que era mi conocido, pasó a ser mi enemigo, porque podía contagiarme, porque me podía matar, porque mi vecino, que éramos tan amigos, terminó muriéndose, de hecho me pasó con mi vecino, pero la situación fue tan psicológicamente, tan impactante, que yo, bueno, eso hay que trabajarlo de nuevo. Esto es un reconstruir, digamos, o sea, no hay forma de poder hacer un trabajo regional en distintas comunidades si si no hay una mancomunidad social, si no hay un acuerdo social. Es difícil, y el acuerdo social tiene que venir desde lo político, lo empresario, es un trabajo lento, por ahí te va a ser más fácil, por ahí te va a ser más difícil, pero lo importante es, en ese trabajo, esa reconstrucción social de esa región, identificar cuáles son aquellos factores. Vuelvo siempre a lo mismo porque es lo que siempre te termina poniendo palos en la rueda. ¿Cuáles son aquellos factores que a vos te pueden llegar a generar conflicto? Bien. Adrián, ¿cuál sentís que es lo que quedó instalado, digamos, después de todas esas gestiones, de todas esas reuniones?
de ese proceso que se llevó, que visibilizó también esta necesidad de articulación entre este nivel local con lo provincial. Nosotros sentimos que estas microrregiones vienen a llenar un lugar ahí en el medio que es fundamental hoy. Entonces, ¿cuáles sentís qué capacidades quedaron como instaladas en territorio que hoy se pueden aprovechar para reconstruir estas microrregiones o estas identidades? Porque estamos hablando de esto, de que se rompió un poco la capacidad de articulación, bueno, está difícil organizarse. Bueno, ¿qué sentís que pueden ser valores que quedaron instalados, digamos? Yo creo que el trabajo integrador quedó instalado, digamos, porque simplemente con decirle, bueno, ¿y ustedes por qué creen que Tierra de Palmares trabaja como trabaja, sigue sosteniéndose a pesar de los años? ¿Por qué creen que el Paraná y sus aldeas sigue trabajando, sigue construyendo? ¿Por qué piensan que ahora los caminos del Palacio están buscando de nuevo resurgir? Porque se dan cuenta que solos es imposible. Digamos, se dan cuenta que, está bien, Concepción del Uruguay tiene de todo para hacer, pero Casero, Mantero, todas las otras pequeñas localidades que están en el camino desde Concepción del Uruguay a ir a visitar el Palacio, que es el principal emblema que tienen un montón de elementos, pero si no trabajan de forma conjunta, es imposible. Y todas tienen elementos que pueden aportar. Ya, hoy por hoy, también Maciá está buscando, Torsario del Tala está buscando volver a incorporarse a tierra, a Caminos del Palacio, porque Camino del Palacio tuvo, digamos, es un nombre súper marketinero. Camino del Palacio, la verdad que es muy marketinero. Y están buscando integrarse porque en realidad tienen elementos de la época de Urquiza. Ahí estaban instalados los cuarteles de Urquiza, digamos, en Rosario del Tala. Entonces, tienen esos elementos que los pueden llevar a juntarse. Porque ven que si no se suman a eso, ellos solos no pueden hacer nada. Nada, porque está bien, yo tengo esto, sí, perfecto, pero ¿cómo hago para retenerlo al turista un poquito más, para que me compre algo? ¿Cómo formo parte de algo que haga que ese turista llegue? Entonces, la realidad es que me parece que el trabajo tiene que venir de los ejemplos, de los ejemplos, digamos. Te digo que en su momento, a nivel nacional, fue súper impactante. Porque a nivel nacional, si bien hubo algunas pruebas que se habían hecho en Catamarca, algunas que se hicieron en Córdoba, que se llamaban, ¿cómo era el nombre? No eran microrregiones, que pusimos nosotros, porque para mí digamos, el término técnicamente hablando son microrregiones. Pero bueno, ahora no me voy a acordar, ya pasaron tantos años. Tenían otros nombres, ¿no? Que le iban poniendo, pero el principio era muy parecido. Le faltaban los acuerdos. En el sur es comarca, me parece, ¿no? Comarca, exactamente, ese era el término, comarca. Las comarcas, exactamente, las comarcas. Cuando nosotros surgimos con las microrregiones, cuando se dieron cuenta que las comarcas era prácticamente lo mismo que las microrregiones, pero que el avance había sido de que habíamos hecho acuerdos políticos que nadie en ese momento ni siquiera los pensaban, digamos, esa posibilidad. Las comarcas se construían a partir de acuerdos internos, pero políticamente pensaban igual. Entonces, empezaron a desarrollarse y empezaron a tratar de aplicarse en otros lugares este tipo de políticas. Yo creo que la idea quedó dando vuelta. O sea, vos imaginate que a mí todavía me preguntan por las microrregiones. Yo todavía me llama para dar charlas sobre el desarrollo microrregional de la provincia de Entre Ríos, del impacto de desarrollo turístico que tuvo, porque además, más allá de eso, el impacto que tuvo en la provincia fue muy grande en crecimiento de turistas. Nosotros también lo que hicimos fue hacer un seguimiento para mostrarle a los que participaban el éxito que se iba teniendo con eso. Entonces le íbamos mostrando cómo, por eso teníamos muchas encuestas, teníamos equipo de encuestadores, salíamos a encuestar todo el tiempo, hicimos el estudio del impacto turístico en la economía de la provincia. Hicimos un estudio durante un año entero de cómo impactaba económicamente en la provincia el turismo, y ahí descubrió, y creo que esto fue uno de los factores fundamentales por lo cual el gobernador nos dio rienda suelta, se descubrió que Entre Ríos tenía como tercer factor económico, era el turismo. Entonces,
era una enorme potencialidad que había que darle vuelo. Y así fue que también nos avalaron. Y no se olviden que después hubo candidatos que venían del turismo, hubo candidatos a diputados que venían de la actividad turística, donde antes era impensado, impensado. Entonces, el impacto fue muy grande. Nosotros, por supuesto, nos encargamos también de que todos se enteren de qué era lo que iba pasando, porque ellos se sentían muy orgullosos. En su momento se sintieron muy orgullosos de lo que estaban haciendo y de lo que estábamos haciendo de manera conjunta. Pero ya te digo, sin el Estado en el medio, esto es imposible. Es imposible porque el Estado es el que los va a mancomunar en principio, tanto provincial como municipal, ¿no? Los va a mancomunar en el principio, los va a mantener unidos, los acuerdos políticos son fundamentales, porque si no la gente se siente sola y ningún empresario ni productor, ni nadie que esté desarrollando algo va a avanzar si no tiene un sostén, porque a partir del sostén político vienen los créditos a tasa muy baja, viene acuerdos de fondos a fondo perdido o a tasas ínfimas, vienen programas de desarrollo nacionales que lo podés aplicar en el territorio y son fondeados por el BID. Hay un montón de herramientas. Lo que pasa es que todas esas herramientas están bajo el principio de la sostenibilidad. Si el programa no está fundado sobre principios sostenibles, y ahí volvemos a lo mismo, digamos, la sostenibilidad es participación, si no hay participación no existe la sostenibilidad, no te lo dan, no podés acceder a todos esos espacios. Y el Estado es un factor fundamental. Sí, Glenda había levantado la mano. Sí, buen día, Adrián, ¿cómo estás? Hola, Glenda, ¿cómo estás? Tengo una consultita, dado Dale. la territorialidad que es Entre Ríos. Si hay alguna apreciación que puedas hacer respecto a la participación de WADER a través de las sedes, de las distintas sedes que tiene la universidad, si han participado, si se participa, si se toma en cuenta que tenemos una universidad bastante distribuida y bien territorial. Eso por un lado, y después por el otro lado, la presencia del INTA en todos estos territorios, desde una agencia hasta una experimental. Si se puede hacer alguna conclusión o alguna aproximación respecto a estos dos actores bien territoriales en relación a estos proyectos de microrregión. Mirá, sí. Todas las instituciones son fundamentales, todas. En su momento nosotros con WADER teníamos un convenio, lo hicimos también con la Universidad de Entre Ríos, pero la Universidad de Entre Ríos territorialmente no ocupa grandes espacios. Las primeras carreras a término que se hicieron, o sea, las tecnicaturas y algunos cursos que se hicieron, fueron pedidas por nosotros. ¿En dónde? En Gualeguaychú. Hicimos también, en varios lugares hicimos carrera a término. ¿Por qué? Porque había una demanda insatisfecha en esos lugares que nosotros necesitábamos, que en gastronomía yo no me acuerdo ahora, pues es que ya no me acuerdo, pero varias carreras que dijimos, no, estas carreras vamos a alargar un par de años de gente solamente, porque después se sobresatura y los chicos pierden el interés porque, claro, viste, ya todo el mundo quiere estudiar eso, porque ve que a los primeros que salieron les fue bien y consiguieron trabajo enseguida, y el resto después queda, viste, trabajando de repositor en un supermercado. Entonces, ahí empezaron el tema de las carreras a término. Nosotros hicimos acuerdos con la WADER y empezamos a dar un montón de cursos de capacitación, todo nos daba la WADER. Nosotros decíamos dónde lo necesitamos, de qué manera. Incluso empezamos a dar cursos vía la web, también, a distancia. Muchos cursos a distancia dimos en aquel momento, pero nosotros íbamos definiendo qué cosas, porque nosotros teníamos la visión integral y sabíamos qué cosas necesitaban determinados lugares. Entonces, la WADER fue un factor fundamental donde nosotros veíamos que había un desarrollo gastronómico muy bueno, pero había una falencia enorme de atención al turista en ese desarrollo. Bueno, entonces dar cursos para capacitar a los mozos, a los remiseros, a todos los que van a atender al turista cuando llega a un lugar. Bueno, todo eso, cursos de capacitación y hasta incluso de identitarios también, digamos.
todo tipo de cursos que nosotros notábamos que era una demanda insatisfecha en el lugar y que necesitamos para que se mejore la calidad del turística de ese lugar, lo hacíamos a través de la UADER. La UADER organizaba los cursos, en aquel momento estaba Liliana Flieger, que fue una de las personas que nosotros, y desde Villaguay, que era donde nosotros, era epicentro, digamos, de la provincia, pero también dimos en Gualeguaychú y dimos un par de 2 años, creo que, yo no me puse que no me voy a acordar ahora de qué era, pero fuimos dando en distintos lugares, Federación, que estaba en su momento también dimos un par de cursos a término, y nosotros siempre le pedíamos que sean a término por este hecho. Después algunos siguieron, ¿viste? Y no es así porque te vas a ir quedando cada vez con menos estudiantes y porque se va viendo que la demanda ya fue satisfecha y ya no tiene sentido. Entonces, las carreras a término era un gran elemento para nosotros para hacer eso. Y con el INTA hicimos el plan de desarrollo rural. Con el INTA, digamos, el plan de desarrollo turístico rural lo hicimos con el INTA. Entonces tomamos al INTA porque lo teníamos en todos lados, entonces, y era el que conocía la idiosincrasia. ¿Y sabés qué era lo más importante? El INTA conocía a todos los productores. O sea, si vos entrabas de la mano del INTA, podías entrar y te escuchaban. Vos ibas solo, primero no te atendían porque siempre estaban ocupados para otras tareas rurales que tenían. Y si no, no te tenían confianza, no te creían. Pero vos vas de la mano del INTA y el INTA te abre las puertas, el INTA tiene otra manera de relacionarse, el INTA te lleva a vos, digamos, vos vas al ladito de él y vas mechando, pero el INTA es el traductor. El INTA es de lo que vos querés decir o de lo que vos estás diciendo, él se lo traduce al productor. Nosotros tuvimos mucho éxito. Hay un plan que nosotros hicimos que fue el plan de turismo rural, donde llegamos a tener 22 estancias en distintos lugares de la provincia abiertas al turismo. De todos lados, con distintos perfiles, con distintas características. Incluso por primera vez abrieron las estancias de Urquiza, la que eran las estancias de Urquiza, se abrieron por primera vez y se fueron incorporando a este plan de turismo rural. Y todo eso lo hicimos con el INTA. Para nosotros era imposible tratar de entrar a esos espacios con la idiosincrasia tan particular que tiene los productores. Las instituciones intermedias son un brazo izquierdo y derecho tuyo. Depende del tema que vos quieras ir a encarar en una determinada región, en un determinado lugar. Si vos no sos parte de ellos, fíjate cuál es la institución que está, fíjate quién es el que tiene diálogo todos los días. Primero habla con ellos, primero que te cuenten cómo es la historia, de qué manera. Vos primero concientizarlo a ellos de lo importante que es lo que vos querés hacer. Nosotros lo planteamos como, porque en aquel momento había un problema muy grave en los campos de los chicos iban yendo del campo, o sea, venían a estudiar y ya no volvían más al campo. Entonces, nosotros planteamos que se incorporen al turismo a los chicos que iban estudiando, formarlos para atención al turista, estos eran los cursos que íbamos armando con la UADER, y de esa manera hacer que los chicos vuelvan al campo, pero en otro tipo de función, digamos, ¿no? Que no era haciendo las tareas del campo solamente, sino que a su vez los fines de semana, que era donde generalmente funcionaba mucho este turismo, se vayan atendiendo a estos turistas. Y te digo que funcionó muy bien, hubo muchas estancias que se abrieron al turismo y que funcionaron durante muchísimo tiempo. Hoy la verdad que yo ya le perdí el hilo a todo eso, pero en aquel momento fue importantísimo. Lo mismo hicimos con los guías de pesca. Ustedes saben que Entre Ríos también, otra de las características es la pesca. Bueno, hicimos la escuela de guía de pesca. Nosotros creamos la escuela de guía de pesca en donde iba de manera itinerante a todas las ciudades a capacitar a los guías de pesca en atención al turista. Y bueno, ya hoy por hoy tenemos unos guías de pesca que son impresionantes. ¿Viste? Los vagos son líderes en sus comunidades, líderes en lo que es el mercado de los guías de pesca, y todos producto de la capacitación y de la formación, digamos. Es fundamental, digamos. Uno tiene que ser no tiene que ser mezquino en todo esto, digamos, ¿no? Uno es una herramienta. Yo siempre le decía a mis estudiantes, uno es una herramienta que tiene que saber hasta dónde tiene que llegar y en qué momento tiene que empezar a soltarse del proyecto y que los otros empiecen a apropiar de ese proyecto. Porque uno no va a estar siempre, el otro sí.
Entonces vos tenés que saber en qué momento el Estado, técnicamente hablando, se tiene que retirar y quedar como un actor que está para equilibrar, para formar parte, digamos, económicamente, estar presente. Pero el manejo de la situación tiene que quedar empoderada en los que son los dueños del espacio. Claro, lo No que sé Ahí, si te yo, lo que respondí todo yo lo que te veo, Adrián, Brenda. es, por ejemplo, cuando no hay capacidad técnica instalada en el territorio, que eso, bueno, es una de las cuestiones que hemos estado Tal cual. visualizando, que como vos decís, mientras el Estado está presente, hay unas ciertas garantías de continuidad de los Ujú. procesos. El tema que cuando hay una maduración del proceso y el Estado se retira, a veces lo que queda simplemente son buenas voluntades y buenas intenciones, pero falta la pata técnica para sostener el proceso. Es que el Estado no se tiene que retirar definitivamente. El Estado lo que se retira es del manejo. Lo que tiene que hacer es ir siguiendo, o sea, monitoreando. El Estado tiene que dar como monitor. Tiene que ir monitoreando cuáles son las necesidades, las demandas, porque en esa responsabilidad de planificador del Estado, el Estado no puede salir, no sale nunca, no puede salir de ese espacio. Pero sí tiene que saber cuáles son los roles que tiene que ir cumpliendo. Desde la planificación, donde se mete de lleno y es el que planifica, hasta el momento donde se transforma en el monitor, digamos, el controlador de que la cosa pueda ir desarrollándose, porque también es el que tiene la visión de saber en qué momento esa cosa empieza a flaquear. ¿Viste esto que decíamos hoy? De ir detectando cuál es la flaqueza, la debilidad que se empieza a gestar en el lugar para poder actuar a tiempo y reflotar eso que se está haciendo o cambiar de rumbo sin cambiarle la intención, digamos, ¿no? Esto es el Estado tiene que seguir en ese rol de monitorear esos espacios, porque es su responsabilidad, el espacio es su responsabilidad, la planificación y la programación de esos espacios es su responsabilidad, lo dice la ley. La ley claramente especifica cuál es el rol del Estado, o sea, dentro, si vuelves y te pones a ver cuáles son las atribuciones que tiene el Estado y cuáles son las obligaciones que tiene el Estado desde la materia de turismo, en la ley están claritas. Te va a decir planificar, programar, está clarísimo. No se cumple. Bueno, responsabilidad de quienes dejan que no se cumpla. Pero lo cierto es que te va a ser muy complejo, porque la WADER sola tampoco puede hacer mucho. Digamos, la WADER sin el Estado que acompañe, tampoco, porque en definitiva, si bien la WADER tiene un rol fundamental, que es el de ir trabajando con la comunidad, detectar cuáles son las falencias y las posibilidades que tiene de desarrollar determinados programas, pero también es finita, digamos, no es infinita. Entonces, y ni hablar hoy por hoy con los recursos que tiene la WADER. Digo porque hasta hace un año estaba ahí adentro, así que imagínate que le conozco muy bien cuál es la realidad de hoy la UADER. Hay muchísimas buenas voluntades en la UADER, lo que no hay es recursos. Entonces, si el Estado no está para que la UADER, que tiene la capacidad técnica, tiene los recursos técnicos para poder hacerlo, pero no tiene los recursos económicos, se asocia con el Estado pone los recursos económicos y la UADER pone los recursos técnicos para poder llevar adelante esos programas. Hoy, te diría, desde las instituciones es casi imposible trabajar solas, digamos. Vos podés plantear de que la UADER es un actor importante para capacitar, para reformular, digamos, a quienes hoy están llevando adelante las prestaciones de los servicios o desarrollar técnicamente. Hay muchísimos programas dando vuelta, ahora no sé cuántos habrán quedado con estos recortes que se han hecho, pero lo cierto es que supo haber muchísimo de esto, pero tiene que haber una integración entre todos los actores. Si vos no tenés integración, cuando un actor, yo siempre le decía a los chicos, el turismo es un reloj. Cada uno de nosotros somos un engranaje. Si mientras todos los engranajes funcionen, estén cumpliendo su rol y estén marchando, perfecto, el reloj va a andar bárbaro. Ahora, un engranaje se ensucia, se quiebra, te sale y ya no anda nada, ya todo empieza a tener problemas. Entonces, y lamentablemente el turismo es transversal, es total y absolutamente transversal. O sea,
ninguna posibilidad cierta de desarrollo turístico sin pensar en la transversalidad que tiene con todas las otras actividades, con todos los otros sectores, y ni que hablar con todas las políticas que se llevan adelante en un territorio. Esa es la, o sea, por ahí algunos sí se puede, pero lo demás es difícil. Y bueno, nosotros ya, como para ir cerrando, la verdad que hay un montón de cosas, preguntas que se nos van ocurriendo, pero vamos a ir cerrando. Simplemente, bueno, dejarte con esta última reflexión de la transversalidad del turismo, porque hace mucho a esta cuestión de la identidad, porque venimos hablando que hay microrregiones que parece como que están como bien diseñadas, bien planificadas, pero después, bueno, pasan cosas entre la gente que no se pone de acuerdo. Hay otras que parece que son demasiado extensas o que se unen por otra cosa. Bueno, el turismo juega mucho en esto de la identidad, y nosotros entendemos que esta identidad es muy importante para pensar estos proyectos que son de desarrollo por ahí orientados o a lo turístico o a lo productivo o a conservación, y pensarlos un poco, bueno, a desarrollo territorial más integral. Cómo pueden transformarse estas iniciativas que por ahí son, no sé, parece que si es de turismo, les importa solamente a los operadores turísticos. Claro. No, una cosa más de desarrollo territorial más integral, y que los pensemos como estrategia de desarrollo provincial en esa cuestión de alianza entre municipios, ¿viste? Entonces, nada, simplemente comentarte esto para ir cerrando, si querés tener una reflexión final sobre esto, sobre la importancia que tiene esta visión turística, cómo está cambiando últimamente también la forma de entender el concepto de turismo también. Y bueno, si querés agregar alguna otra cosa ya para ir cerrando, la verdad que re interesante desde tu lugar, desde tus vivencias, cómo el valor que le das a la planificación. Creo que compartimos todos esto, los que estamos acá, el valor de la planificación, porque bueno, en las otras conversaciones vemos justamente por ahí eso, la falencia en la falta de planificación. Así que bueno, simplemente eso, Adrián. Sí, mirá, nosotros en realidad empezamos, decíamos, el tema del turismo en su momento, empezamos con las microrregiones turísticas porque había tenido tanto impacto que dijimos, bueno, esta es la posibilidad de que se junten. Cuando se junten, porque nosotros incluso dentro de lo que eran las microrregiones, cuando los talleres, cuando hacíamos las reuniones de microrregiones, que hacíamos una por mes, o sea, era una por mes cada microrregión, o sea que vos imaginate lo que era andar corriendo de un lado para otro en toda la provincia. Y lo que le planteábamos a ellos, decir, bueno, perfecto, esto del turismo, bueno, ¿qué obra de infraestructura está haciendo falta? Porque el turismo también es desarrollo de infraestructura. Entonces ahí con los intendentes empezamos a jugar y a trabajar todo lo que tiene. Bueno, tema seguridad. ¿Cómo estamos con la seguridad? Porque la seguridad también es turismo. Salud. Si un turista le pasa algo, ¿a dónde se atiende? ¿De qué manera? ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Tenemos ambulancia? ¿Tenemos los recursos médicos necesarios? Entonces, en realidad, el turismo era la puerta de entrada, pero después empezamos a plantear estos temas, justamente de la transversalidad que tiene el desarrollo del turismo. Entonces se iban dando cuenta que podían, si se juntaban, decía, claro, sí, pero nosotros no tenemos ambulancia. O la ambulancia que tenemos se rompió hace como 6 meses y nunca más la arreglaron ni nada. Y bueno, pidamos una audiencia con el secretario de Salud, nosotros lo acompañamos si quieren, y vamos a plantearle. Y al poco tiempo ya tenían la ambulancia. Entonces empezaban a darse cuenta que no era solamente hablar de turismo y del turista que viene. Es la microrregión turística para el que vive en el lugar. Entonces, es el turismo para nosotros, para el que convive. Si el que vive en el lugar no valora, no siente como propio lo que vos le estás ofreciendo al turista, también es muy difícil. Entonces, nosotros siempre planteamos el desarrollo de una localidad, por ejemplo, Paraná, donde yo estoy ahora. El desarrollo de Paraná se va a hacer en la medida que el paranaense realmente sienta que cada uno de esos espacios le pertenece y que gracias a que van a venir turistas, lo embellecen, cortan el pasto, pusieron cartelitos, marcaron la senda. Yo puedo disfrutar de algo todos los días que el turista lo va a disfrutar una vez cada tanto. Si no cambiamos esa forma de pensarlo, tampoco sirve.
Entonces, pensemos, el turista para los paranaenses, en el caso de Paraná, ¿no? El turismo para los paranaenses. Entonces, viste, a partir de ahí surgió de los fines de semana el colectivo, el colectivo que hace los circuitos turísticos para que los paranaenses puedan subir, reconocer sus espacios y demás. Después se dejó en la nada todo eso, ¿no? Flecha Bus, que se prendió muy bien en aquella época, donando, digamos, los colectivos que a ellos ya no les servían más, para hacer los bus turísticos, digamos, en cada una de las comunidades. Bueno, todo esto, si vos no vas trabajando desde ahí, es muy complejo. Entonces, la realidad es que vos tenés que pensar, si vos querés que el decisor político tome decisiones importantes para el turismo, la comunidad es la que tiene que apropiarse de esas necesidades. Entonces, acá hay un caso que yo siempre lo pongo como ejemplo y me da una bronca. Acá se hizo el Parque Nuevo en Paraná. Se hizo el Parque Nuevo, ¿viste? Abrieron las cosas, ¿no? Todo para que no. En realidad se abrió el espacio nada más que para que la gente no se apropie del espacio, no se instalen, ¿viste? Barriadas en esos espacios que estaban abandonados. Se abrió y no se hizo más nada. Es un lugar que yo lo estuve recorriendo, lo llevé a mi gurises en otoño, ahora cuando estaban unos días hermosos, digo, vengan, vamos a ver lo otro que tiene el parque, el potencial que tiene el parque. Bueno, fuimos y lo recomiendo. Tiene unos lugares fantásticos, tiene unos miradores que son fantásticos. Bueno, tenés que llegar como puedas. Digamos, yo que más o menos conocía, podía ir llegando, pero ¿qué te cuesta hacer el sendero? ¿Qué te cuesta poner el mirador? Nada, nada, porque son recursos municipales. Trabaja con parque y paseo para que te haga los senderitos, señalización, te pinta las baranditas, te pone los cartelitos, te lo hacen. O sea, recurso cero, pero no se hace. Si vos no lo vendés como que vos estás generando algo nuevo, porque también esa es la otra, cuando el destino te empieza a poner maduro, cuando el turista ya no tiene nada más nuevo para ver en ese lugar, sos un ave de paso, digamos, sos un lugar para dormir y seguir de largo, como está volviendo a suceder. Digamos, hay varias localidades que volvieron a ser lugar de paso de los que vienen de Córdoba, de Mendoza, para irse a Punta del Este, al Uruguay, ¿entendés? Entonces, ojo que nosotros, esa madurez lamentable que se está sucediendo, es porque tampoco incorporamos cosas nuevas. Entonces, la realidad es que lo que está pasando es que no hay planificación en yo te diría, no, bueno, salvo Maraca en Concepción del Uruguay, que sí tiene una otra visión, que está haciendo bastante, por lo menos yo la estoy siguiendo por redes, no es porque he estado hablando con ella, pero tiene esta visión, ella formó parte de todo esto que les estoy contando, digamos, en su momento, cuando ella estaba en La Paz, ella formó parte de toda esta historia. Entonces, en la medida de que no se vaya entendiendo, como de hecho se dejó de entender, que el turismo, como es transversal a toda la actividad, que no lo podés trabajar desde un único sector, que es la Secretaría de Turismo, la Subsecretaría de Turismo, la Dirección de Turismo o el área de turismo local, y te das cuenta que es transversal, que tiene que ser parte de una política, sin lugar a duda, esa política tiene que formar parte de esa planificación, tiene que ser la planificación. No podés, el turismo no puede dejar de planificarse porque justamente es tan transversal que cuando empezás a darte cuenta, decís, bueno, sí, pero te matan todos los días en tu ciudad. Si vos me querés llevar, muy lindo todo lo que me estás mostrando, pero y los tiros del otro día acá en la cancha de hockey este fin de semana que salió en todos los medios, ¿vos te imaginás cómo impacta eso en el turismo? Entonces, bueno, viste, ya no es solamente el turismo, ahora también es la seguridad. Ya, todos los elementos van conformando. Entonces, esa decisión tiene que ser planificada. Y esa decisión, yo siempre decía, acá el secretario de Turismo no es el secretario de Turismo, es el gobernador, porque el gobernador es el que toma las decisiones, o el ministro es el que toma las decisiones. Él tomó la decisión de que nosotros hagamos esto, otro. Siempre a la cabeza del que toma las decisiones, porque el que toma las decisiones es el que fue ungido para eso y el que respeta a todo el mundo. Vos sos un 4 de copa que circunstancialmente estás en ese espacio, podés saber mucho, un montón, pero
¿Y a vos quién te avala? ¿Tu espalda dónde está? ¿Quién es tu espalda en todo esto? No, mi espalda es el ministro y es el gobernador que tomaron la decisión que yo tengo acá. O sea, a nosotros nos tocó, te voy a hacer una infidencia. A mí me tocó con el ministro de Economía, yo tenía una rivalidad enorme. Usted imagínense que lo mío era plata, plata, plata. Una rivalidad tremenda. Cuando empezamos con el tema de los programas, esto de capacitación, que íbamos a hacer con la UADE, yo llevé un presupuesto que necesitábamos, sí o sí, para poder llevar adelante el proyecto. Bueno, que yo ya habíamos discutido un montón de veces con él. Entonces, voy a la oficina de él, me siento y digo, bueno, mira, nosotros necesitamos estos plazos, y dice, bueno, me vas a venir a mí a imponer en qué momento yo te voy a dar la plata. Yo la plata te la voy a dar cuando, o sea, perfecto, ningún problema. ¿Sabes qué? Haceme un favor, vos tenés el crono ahí, directo con el gobernador. Esto que me estás diciendo a mí, decíselo al gobernador, porque es él el que dijo que sí, vamos a llevar adelante esto. Entonces, si no lo vamos a llevar adelante, que esto yo salgo de acá y se lo voy a comentar, ¿por qué no lo vamos a hacer? Más vale decíselo vos. Vos fundamentales, ¿por qué no lo vas a hacer? Obviamente, no lo hizo. No lo llamó y me dio los recursos. Pero porque todas las cosas que nosotros siempre íbamos invocando a la autoridad máxima. Entonces, llega un punto donde los tipos ya saben que lo que vos estás diciendo está avalado. Y está avalado previamente. Tiene la legitimidad política. Tu decisión tiene la legitimidad política que vos necesitas para poder llevarlo adelante. Eso es planificación también. Eso es conocer quiénes son los involucrados necesarios que vas a tener que te pueden poner palos en la rueda. ¿Entendés? Y ya sabes cómo tenés que actuar. O sea, ¿cuál era el plan de contingencia? Era ese. Y si no, y bueno, no fue mi decisión, fue la tuya. Andá a explicarle al que dijo que sí, que es el que te puso a vos. ¿Entendés? Entonces, esto es un ejemplo para que veamos las legitimidades por dónde pasan, la legitimidad política, la legitimidad social, la legitimidad económica. O sea, porque muchas veces parece que fueran nombres, no, son fundamentales. Si algo me quedó, entre otras muchas bondades que me quedaron de Flacam, fue justamente todo esto. Fue todo esto, la legitimidad y la participación, que es la legitimidad social. O sea, la participación, y vos leas lo que leas, hay escritos por todos lados, vos vas a ver, bueno, ustedes estuvieron en Flacam, ustedes saben, simple participación, no existe la sostenibilidad, la sustentabilidad. Cuando hice la maestría en Costa Rica de turismo sostenible, de gestión del turismo sostenible, yo fui a rendir a Costa Rica en realidad. O sea, la maestría la hicimos vía web y estuvimos 15 días en Costa Rica para rendir cada módulo. Todos los días rendíamos un módulo distinto. Y cada módulo se rendía en los lugares, digamos, en una reserva natural, con un productor que desarrollaba distintas variedades, entre, por ejemplo, el café, en un hotel y unas cabañas que tenía para ver. Cada módulo se fue rindiendo cada uno de esos espacios y vos te ibas dando cuenta cómo esto de la participación era un factor fundamental y que si no está, no existe. Digamos, el librito hecho entre 4 paredes, entre 5 crack, no existe, no sirve. Es inaplicable. Sí. Bueno, son las dos cuestiones que tal vez nos empiezan a resonar más durante las entrevistas, que están como muy debilitadas, ¿no? El valor que le da la persona a la participación con esta contrapartida de lo individualista y el tema de la legitimidad, ¿viste? Hay una pérdida de legitimidad de algunos espacios, como por ejemplo los espacios de política partidaria o incluso de representantes gubernamentales, en donde se perdió, ¿viste? Está como debilitado. Lo que pasa, Liana, es que se dejó de estar en el territorio. Se abandonó el territorio. Entonces, cuando vos abandonás el territorio, hay un problema gravísimo. A ellos vos le pedís que participen, que formen parte de algo donde el Estado no le interesa.
Entonces vos decís, bueno, a ver, pero yo voy a gastar mi tiempo, yo esto acá, bueno, perfecto, y esto es como, si al que está sentado en el sillón de la que toma las decisiones no le interesa, no le importa lo que nosotros estamos haciendo acá sentado. Entonces, ¿viste? ¿Para qué voy a tener esta pérdida de tiempo? O bien, ya lo han hecho un par de veces antes y la cosa fracasa porque el Estado está desaparecido. Entonces ya no quieren participar. Suponete, un productor que ya participó de las mesas de producción, y se dieron cuenta que no pasa nada, digamos, que no, a nadie le interesa. Entonces, esa falta de interés viene de la mano de que el Estado no está. Si digamos, ¿quién debería tomar dar el primer paso y la primera convocatoria? El Estado. Y el Estado no lo va a hacer, por lo que veo, no lo va a hacer, porque en realidad no quiere ganarse un problema. El problema es la falta de respuesta. El problema son las demandas que te van a hacer. Si vos no estás preparado para ir a enfrentarte, primero que nada, sentarte y que hagan catarsis, a escuchar todo lo que tienen para decirte y todas las bofetadas que te van a dar, y después decir, bueno, muchachos, perfecto. Pero miren, ¿pero saben cuál es la diferencia? Que yo hoy estoy sentado acá. Los estoy escuchando. Y estoy tratando de ponerme del lado de ustedes y te estoy tratando de que a ver por dónde podemos empezar a construir esta relación de nuevo. Y los tipos ya hicieron catarsis, los tipos ya largaron todo, te ven con una actitud honesta, han visto que vos estás dando vueltas por todos lados, porque eso fue lo que nos pasó a nosotros, digamos, ellos veían que el fin de semana pasado estuvimos en 3 ciudades distintas, porque obviamente nosotros lo dábamos a difundir por todos lados, porque lo que nosotros necesitábamos es que cada vez que llegábamos a un lugar, la gente, digamos, sepa que puede venir y trabajar con nosotros, si no era tiempo perdido y no teníamos tiempo en ese momento. Vos imagínate, yo recorrí en un año más de 100.000 kilómetros en la provincia. No sé cuántas veces di vuelta a la provincia, no tengo ni idea, pero era todos los fines de semana estaban en algún lugar reunidos por lo menos con 2 o 3 grupos distintos, porque lo que necesitábamos era justamente la legitimidad social que nos iba a dar es que nosotros ya estuvimos con ellos, que nosotros estuvimos charlando, que los escuchamos, que no vamos a decir algo por nosotros, decimos algo porque ya lo escuchamos de ellos, y que ellos se sientan entendidos e interpretados en sus necesidades. Entonces, eso lo tiene que hacer el Estado. Si el Estado no sale del sillón de la Prida 5, difícilmente, y deja de ir, viste que ahora van solamente a la fiesta, van y vienen, a alguna reunión o algo con el gobernador para hacer alguna cosa. La realidad es que eso no sirve. Si vos no estás ahí para escuchar, para trabajar, te va a costar muchísimo. Te diría que te va a ser casi imposible, porque vas a llegar a un punto donde no vas a poder seguir, donde los necesitas. Son un mal necesario, digamos. Porque como ellos tienen la responsabilidad, también tienen todos los recursos para poder llevarlo adelante. Si vos querés ir a la nación por algo, tenés que pasar por ellos. Si ellos no te habilitan, no vas a llegar. Y es así. Lamentablemente, esa es la realidad. Y no veo muchas posibilidades concretas de que así sea. No estoy muy involucrado en la gestión provincial, pero por lo que alcanzo a ver, digamos, viste, en los medios y demás, que además esa es la otra, digamos. Salen muy poco en los medios, por lo tanto, indudablemente tampoco es mucho lo que se está haciendo. ¿No hay nada para contar? Claro. Bueno, Adrián, ya hemos estado hablando un montón. Pero no, nada, encima yo me engancho y... Sí, no, pero es un tema, de hecho nosotros estamos muy contentos de haber elegido este tema porque vemos eso, vemos que hay un montón para hacer, un montón para hablar y que esto tiene que tiene un futuro necesario de entrar más de estar en el centro de la discusión, de planificarlo más, de pensarlo más. Vemos que es una herramienta interesante y buena para planificar el futuro de la provincia, así que por eso no te quepa ninguna duda, no hay otra manera, no hay otra manera. El turismo creció cuando hubo planificación, el turismo dejó de crecer cuando desapareció la planificación. Esa es la pura y lamentable realidad. Bien. Así que bueno, no queda más que agradecerte. Te comentamos que a final de año uno dice ya estamos. Apurate porque te queda poco. Vamos a hacer una apuesta en común de algunas cosas. El proyecto va a seguir el año que viene también,
pero bueno, ya tenemos varias entrevistas y varias conclusiones que podemos ir sacando, así que te vamos a estar mandando la invitación si puedes Cómo participar. no, con todo gusto, con todo gusto. Ojalá te den los tiempos, sí, ojalá. Sí, me gustaría mucho porque como verán, me interesa sobremanera, y es un tema el cual, viste, no dejo de estar encima permanentemente. Está bueno. Muchísimas gracias, Adrián, un placer. No, por favor, al contrario, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Gracias. Chao, hasta luego.